5 al 8, y vamos a estar tratando el tema en cuanto a conforme al corazón de Dios. El mismo sentir de Cristo. El mismo sentir de Cristo es lo que vamos a ver en esta mañana, en el tema del mensaje. Creo que la computadora no está funcionando. Y vamos a, ya llegaron a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Sí. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nos ponemos a estudiar este pasaje en el libro de Filipenses, se dice que este es el punto, el clímax, lo más alto que podemos ver en cuanto a teología, en cuanto a la palabra de Dios, refiriéndose a Cristo Jesús, siendo Él en forma de Dios, siendo Él con toda su deidad, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino a ser como uno de nosotros, para que tú y yo pudiésemos ser o pudiésemos tener una oportunidad de vida en el futuro. Dios nos ha llamado a congregarnos, Dios nos ha llamado a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús, y así poder llevar a cabo la misión de hacer discípulos a todas las naciones, o sea, de llevar la salvación para que estas personas puedan unirse al cuerpo de Cristo tal y como lo hemos hecho nosotros. Y hay cierta forma en que tú y yo tenemos que hacer las cosas. Y de hecho, para todo lo que hacemos, hay cierta forma que nosotros tenemos que hacer las cosas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando tú y yo hacemos las cosas por nuestra propia cuenta? ¿Qué sucede cuando nosotros el matrimonio lo llevamos a cabo por nuestra propia cuenta? ¿Qué sucede cuando nosotros criamos a nuestros hijos por nuestra propia cuenta? ¿Qué sucede cuando nosotros le damos al mantenimiento al carro por nuestra propia cuenta? Y así todas las cosas que nosotros podemos nombrar. O sea, en el matrimonio, en los hijos, no usamos la instrucción de Dios para esas cosas. En el mantenimiento del carro, nosotros no usamos el manual para darle el mantenimiento al carro como se debe. ¿Sí? Las cosas no van a salir bien. Cuando nosotros meramente usamos o hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, siempre lo echamos a perder. ¿A qué tú crees que se debe? Este asunto se debe a lo que nos dice el libro de Juan capítulo 15 versículo 5. Porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. He ahí la razón por la cual Cristo se despojó de todo su deidad, de toda su divinidad, y vino a ser semejante a uno de nosotros para poder ir y hacer el sacrificio que Él tenía que hacer, que tiene valor a nuestro favor. ¿Sí? De otra manera no puede hacerse. Y eso quiere decir que tú y yo tenemos que tomar la instrucción de Dios, así como Él nos llama. No, nosotros no podemos llegar a Jesús si Dios no nos llama. ¿Sí? Nosotros no podemos llegar a Jesús si Dios no nos llama. O sea, obtener la salvación. Y una vez que hemos obtenido la salvación en Cristo Jesús, Jesús nos da su Espíritu Santo para que nos vaya guiando en nuestra peregrinación. Y esta es la manera en que tú y yo tenemos que aprender a hacer las cosas. Todas y cada una de ellas, no solamente las espirituales, sino que también las terrenales. Y en eso hay mucha bendición. Y aquí nosotros podemos pasar
todo el día estudiando sobre estas cosas. Quiero que nosotros tratemos de sacarle la mayor información a este pasaje, a este mensaje, porque si tú y yo realmente somos hijos de Dios y tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, es preciso que empujémonos a nosotros mismos a ser conforme al corazón de Dios. Y si vamos a ser conforme al corazón de Dios, tú y yo tenemos que tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ya ahí nos da, vamos a rascar la superficie de este pasaje. En Filipenses capítulo 1 versículo 21 encontramos lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El capítulo 1 de Filipenses sienta una base para el capítulo 2 y nosotros poder entender mejor. Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el morir es Cristo y el vivir es ganancia, es una cosa automática que voy a tener que tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús en cuanto se refiere a Dios, en cuanto se refiere a mi prójimo, en cuanto se refiere a la iglesia y todas las cosas que nosotros vamos a hacer en nuestra vida. Entonces, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, la vida cristiana no puede llevarse a cabo por imitación. Es cierto que Pablo nos dice en sus cartas que sé imitadores de mí como yo de Cristo, pero cuando se está refiriendo a ser imitadores de Él, así como Él es imitador de Cristo, se está refiriendo a que nosotros debemos impartir, en este caso, a que Pablo está impartiendo, a que Pablo está transmitiendo. ¿Sí? ¿Qué es una imitación? Es una copia. ¿Sí? ¿Qué tan válida es la copia? ¿Para quién es válida la copia? Por ejemplo, vamos a hablar de las cosas importantes. De las cosas importantes. Por decir, el matrimonio, las actas de nacimiento de nuestros hijos, las actas de nacimiento nuestras, nuestra ciudadanía, nuestra tarjeta verde y todas esas cosas. Si nosotros llevamos una copia para querer sacar un documento o para poder querer pasar la garita y todas esas cosas, ¿qué va a suceder? No nos la van a valer, pues si es una copia del original. ¿Ya me entendieron por qué los cristianos no podemos vivir con una imitación de Cristo? Es cierto que Pablo está diciendo, ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pero los verdaderos cristianos han de hacer en su diario vivir en Cristo. Su diario vivir para el verdadero cristiano ha de ser Cristo. Esto quiere decir que nosotros vamos a transmitir, nosotros vamos a impartir el sentir que Cristo tuvo. Y el sentir que Cristo tuvo es que Él no miraba ninguna otra esperanza, sino que Él se tuvo que despojar de todo lo que Él era y de todo lo que Él tenía para poder venir y morir por la humanidad. Lo cual quiere decir para ti y para mí que nosotros nos tenemos que despojar de todo lo que nosotros pensamos que tenemos de valor y ir y hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer. ¿Qué es lo que mayormente nos detiene de hacer discípulos a todas las naciones, de hacer nuestro cuaderno espiritual, de ir y bautizar personas y enseñar todo lo que Cristo nos ha mandado hacer? ¿Sabes cómo se llama? El yo. El yo es más importante que todo lo demás que está a nuestro alrededor. Y nosotros nos tenemos que despojar del yo, nos tenemos que despojar del imperio que hemos ido construyendo. Y esas cosas las tenemos que transmitir, esas cosas las tenemos que impartir a quienes están a todo nuestro derredor, para que vayan entendiendo de qué se trata la verdadera vida en Cristo Jesús, de qué se trata la salvación, de qué se trata la redención, de qué se trata este asunto del reino de los cielos. ¿Tienen frío? ¿Sí, verdad? ¿Tienen frío? ¿No? Impartir simplemente quiere decir
dar o comunicar conocimiento, ideas y juicios. Y si nosotros nos ponemos a pensar en el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, eso es lo que hacemos. Si nosotros no estamos dando a conocer a Cristo Jesús, si no estamos dando a conocer sus decretos, si nosotros no comunicamos el juicio de Dios para la persona que muere sin Cristo, nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Si nosotros no vivimos vidas arrepentidas, no estamos haciendo nuestro trabajo. Porque no es solamente impartir con habladas, con hablar, con llevar el mensaje, sino es impartir desde tu persona, desde tu mente, desde tu voluntad y de tus emociones. Dar a conocer realmente quién eres tú. Si alguien entra por la puerta, aquí, ahorita, en estos momentos, y nosotros todos, así como lo hacemos todo el tiempo, que volteamos a ver quién entra, y miramos cómo viene vestido, cómo viene peinado y todas esas cosas, nosotros nos hacemos una imagen en nuestra mente, esta persona es así. ¿O me equivoco? Esta persona tiene cierta categoría. Esta persona tiene cierto nivel social. Nos hacemos ese cuadro en nuestra mente. Lo mismo hace el mundo de nosotros. Cuando nosotros decimos que somos cristianos y luego no estamos actuando cristianamente, estamos impartiendo información errónea. El mundo se hace un cuadro de qué tipo de cristianos tú y yo somos. Y eso no es lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Transmitir simplemente quiere decir hacer llegar a una persona información, un mensaje o noticia. Y eso es lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Nosotros no tenemos la autoridad ni tenemos el poder para convencer a nadie. Lo único que hacemos es transmitir el mensaje, transmitir la información, hacer llegar la noticia de las buenas nuevas de salvación. Entonces, llegamos a la conclusión que el pensar de Cristo ha de ser una realidad en cada uno de sus seguidores. Si nosotros somos seguidores de Cristo, el pensar de Cristo debe estar en mi corazón. Lo que debe invadir todo lo que yo soy, todos mis actos, todo lo que yo hablo y todo lo que yo pienso, el pensar de Cristo debe estar en mí. La segunda cosa es que tenemos que detenernos y observar cómo actúa el Espíritu Santo. Y aquí nosotros tenemos una revoltura. Y cuando digo aquí tenemos una revoltura, estoy hablando de los cristianos en general. Porque, ¿qué denominación somos nosotros? Bautistas. ¿Sí? Y si somos bautistas, tenemos que fijarnos que la doctrina que se nos está pidiendo practicar vaya de acuerdo con las Escrituras. Pero ¿por qué no están aquí los pentecostales? ¿O por qué no están aquí los católicos? ¿O por qué nosotros no estamos con ellos? ¿O los adventistas, los testigos de Jehová y así sucesivamente? Porque no nos hemos detenido para observar cómo actúa el Espíritu Santo. Entonces tenemos diferencia de opinión. El Espíritu Santo actúa de esta manera. Y otros dicen, el Espíritu Santo actúa de esta manera, no como tú dices. Y luego sale un tercero, el Espíritu Santo actúa de esta manera, no como ustedes dicen. Y así hay un montón. Tú y yo tenemos que detenernos y ver cómo actúa el Espíritu Santo. Ahora tú y yo sabemos que no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. De buenas a primeras, sabemos que el Espíritu Santo va a actuar en santidad, va a actuar en justicia y va a actuar en verdad. No va a haber ninguna falsedad en él. No hay manera de que el Espíritu Santo pueda mentir en lo absoluto. Si no fuera parte de lo que es la doctrina de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mintiese, Dios está incompleto. Porque la palabra de Dios nos da a entender que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios
y que Dios Padre es Dios. Ahora, nuestra mente carnal no tiene la capacidad para entender y decir, ya lo tengo, es así. Tú y yo tenemos que creer eso por fe, porque la palabra de Dios nos lo transmite, nos lo da a conocer, nos da cierta dicha información, que el Espíritu Santo y Dios Padre y Jesucristo son Dios. Por fe es que tú y yo tenemos que llegar a esa conclusión, pero sí tenemos que detenernos y ver cómo actúa el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos guía en nuestra peregrinación con el mismo sentir de Cristo para nosotros poder llenar los requisitos y terminar la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos a explicar un poco más? Punto número 1. Tener el mismo sentir de Cristo es un mandato. Tener el mismo sentir de Cristo es un mandato. No es que yo quiero ser cristiano, pero yo no voy a hacer las cosas como las hizo Cristo. Yo las voy a hacer a mi manera. No es que yo soy cristiano, pero yo soy cristiano de esta manera y por eso voy a hacer las cosas de esta manera. No, así no es. Aquí lo que está diciendo Pablo, aquí en el libro de Filipenses capítulo 2, es que si tú eres un real seguidor de Cristo, si tú eres un cristiano en verdad, tú vas a tener el mismo sentir de Cristo y no hay opción en cuanto a eso. Tú y yo vamos a tener el mismo sentir de Cristo. Ahora, ¿qué es el mismo sentir de Cristo? Y en los versículos nos dicen, los versículos del 5 al 8. La primera cosa que encontramos ahí es que Jesús no se aferró a su deidad, no se aferró a su divinidad. Jesús no le importó el que Él estuviera con el Padre. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué nos va a entender allá Génesis capítulo 1 versículo 26-27? Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todas las cosas, ¿por quién fueron creadas? ¿Para quién fueron creadas? Para Él. Fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. ¿Sí? Ok, entonces Jesús no le importó aferrarse a esas cosas, así como nosotros a veces nos aferramos. Y, hey, Joel, ven para acá, ponte a barrer del templo. Ah, no. Yo estoy encargado de revisar cuadernos espirituales y discipulados y toda esa cosa. ¿Cómo yo voy a barrer? Díganle a Rafa no tiene menos tiempo que yo. O sea que, en este caso, Joel se está aferrando a que él tiene una posición. Y esa posición es más alta que la que Rafa tiene, porque Rafa no tiene el mismo tiempo que Joel tiene aquí con nosotros. Si había una persona que podía hacer eso, era Jesús. Con todo derecho, Él podía hacer eso. Yo no voy a ir a morir por esa humanidad. Mira mi gloria, mira mi grandeza. Yo soy Jesús. Pero Él no hizo tal cosa. Él no se aferró a que Él era alguien para venir y hacer lo que Él tenía que hacer por alguien como tú y como yo, que lo íbamos a rechazar. No una vez, sino 2, 3, 4, un montón de veces. Y Él vino y hizo lo que tenía que hacer. El mismo sentir de Cristo. Él se despojó de sí mismo. Él se despojó de sí mismo. Y algunos aquí, algunos estudiosos aquí dicen que Jesús se vació. ¿Sí? Que Jesús se vació. En otras palabras, dan el ejemplo que si tú tienes un vaso y tú quieres llenarlo de otra cosa, entonces tú tienes que totalmente vaciarlo y llenarlo de lo que tú lo quieres llenar, y que eso fue lo que Jesús hizo. Pero cuando nosotros observamos la palabra de Dios y nos metemos realmente en ello, ¿cuándo es que Dios deja de ser Dios?
¿Nunca? ¿Quién es Emmanuel? ¿Y quién es Dios con nosotros? Emmanuel. ¿Y Emmanuel, quién dice la palabra de Dios que es? Jesús. ¿Qué podía hacer Jesús mientras estaba él en forma de hombre? Él podía hacer muchas cosas. Él podía hacer un montón de cosas. Y simplemente nos da a entender que Jesús se despojó de su exterior. Cuando Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte y recibió los 10 mandamientos, y él regresó al pueblo, ¿qué es lo que el pueblo miraba en Moisés? Luz. Pero ¿qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo que esa luz era? La gloria de Dios. O sea que la gloria de Dios, si Dios entrara por esa puerta, si Jesús entrara por esa puerta, literalmente, nosotros no alcanzáramos a ver a Dios, porque su gloria nos aterraría. ¿Sí? Su gloria nos aterraría y no permitiera que nosotros viésemos a Dios. Entonces Jesús se despojó de su exterior. ¿Sí? He ahí la razón por la cual existe la doctrina de la deidad de Cristo. De la deidad de Cristo es algo interior que Cristo mantuvo mientras anduvo con nosotros en este mundo. Y por eso Jesús es el ejemplo que tú y yo tenemos para poder llegar al Padre. Jesús se despojó de la gloria que él tenía con el Padre, y por eso se dice que se quitó sus ropas reales, se quitó sus ropas de rey y vino al mundo como uno de nosotros. Entonces Jesús se despojó del yo. Jesús echó el yo a la basura y vino y hizo lo que tenía que hacer. Jesús no hizo nada por su propia cuenta o voluntad, sino que todo lo que nos enseñó y mandó fue instrucción y voluntad del Padre. Todo el tiempo. Van observando el cuadro que les estoy tratando de pintar, porque de estas cosas es el mandato que Él nos ha dejado, en el mismo sentir de Cristo. Nosotros nos tenemos que despojar del yo, nosotros tenemos que despojarnos de lo interior que nos agobia y que no nos permite hacer la voluntad de Dios. Otra de las cosas aquí es que se hizo semejante a los hombres. Y viéndolo bien, viendo la posición de Jesús y viendo la posición de los hombres, el que Jesús haya venido a ser como uno de nosotros, realmente era un insulto. Jesús en su divinidad, ¿qué es? ¿Mortal o inmortal? Inmortal. ¿Y nosotros en nuestra posición, qué somos? ¿Mortales o inmortales? Mortales. Nosotros somos mortales, nosotros vamos a dejar de existir. ¿Sí? Entonces Jesús vino y se hizo como uno de nosotros para poder darnos el ejemplo que nosotros necesitábamos para hacer las cosas como Él manda, como Dios Padre manda y instruye. Jesús tuvo que venir y ser como uno de nosotros. Se humilló a sí mismo y fue obediente. O sea que Jesús permitió que el hombre hiciera su voluntad con Él. No es que el hombre hubiera vencido a Jesús, no es que cuando lo fueron y lo arrestaron, lo llevaron encadenado, no es que ellos hubieran podido encadenarle, arrestarle y detenerle y llevarlo a la muerte, sino que Él se humilló a sí mismo. Él se dejó agarrar, se dejó llevar, se dejó encadenar. Jesús mismo dice en los evangelios: nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para levantarla. Jesús se humilló a sí mismo.
Y eso es otra cosa que tú y yo tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros no nos humillamos a nosotros mismos, ¿quién nos humillará? Dios. Y si nosotros no nos exaltamos a nosotros mismos, ¿quién nos exaltará? Dios. Jesús se humilló a sí mismo. Entonces, los seguidores de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, no podemos darnos el lujo de aferrarnos a lo que en el mundo somos o tenemos. Nos hemos de deshacer del yo que está tan arraigado, o nosotros tan arraigado al yo. La manera que conquistaremos el mundo es siendo semejantes a nuestro prójimo, sin perder la justicia y la santidad que en Cristo Jesús tenemos. Nuestro caminar diario es de humildad y la obediencia para con Dios al 100%. Y eso es algo que tú y yo tenemos que pelear y pelear y pelear para que cada día nosotros podamos tener cierto avance en el reino de los cielos. Punto número 2. Tener el mismo sentir de Cristo es lo que agrada a Dios. Tener el mismo sentir de Cristo es lo que agrada a Dios. En Mateo 3:17, cuando Jesús fue bautizado, hubo una voz del cielo. Y Mateo 3:17 dice lo siguiente: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús estaba cumpliendo la ley de Dios y sus mandatos al pie de la letra, según se le había dado a hacer. Y cuando Jesús tomó el paso de obediencia en seguir lo que él sabía que tenía que seguir, hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y es Dios Padre hablando acerca de Jesús. Tener el mismo sentir de Cristo es lo que agrada a Dios. Para Jesús no había cosa más importante que el Padre y su reino. ¿De qué nos habló Jesús todo el tiempo? ¿De qué encontramos a Jesús hablando en todos los evangelios? Si no es de su Padre Celestial y del reino de su Padre Celestial. Es más, ese fue el mismo mandato que a ti y a mí se nos vino a dar. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Para qué? Para que engrandezcan el reino de Dios, para engrandecer el reino de Dios. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo para engrandecer su reino, para llevar a cabo la misión. Entonces en Mateo 4:17 encontramos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó su ministerio terrenal y comenzó igual que Juan el Bautista. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entren al reino de Dios. Y nos da a entender que sin arrepentimiento y sin fe no habrá reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese sigue siendo el mismo mensaje que tú y yo debemos llevar a todas las naciones. No hay cosa más importante. No había cosa más importante para Jesús. Mateo 6:33 dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que tú y yo debemos buscar primeramente antes de cualquier cosa? El reino de Dios y su justicia. Todo lo que ocupa el reino de Dios debe estar primero para nosotros antes que nosotros ir y hacer lo siguiente. ¿Qué sucede cuando tú y yo vamos y buscamos el reino de Dios primeramente? ¿Tenemos que ir a buscar las siguientes cosas que nosotros supuestamente queremos? No, todas esas cosas vendrán por añadidura, porque el reino de los cielos va a ocupar todo nuestro tiempo. ¿Sí? El reino de los cielos va a ocupar todo nuestro tiempo. Es un trabajo de tiempo completo. Mira a Jesús. Mira a Pablo. Mira a Pedro y todos los apóstoles. ¿A qué se dedicaron después de que Jesús ascendió? ¿Regresaron a la pesca? ¿Pablo regresó a hacer casas de campaña? No. Ellos se dedicaron al evangelio. Ellos se dedicaron a ser discípulos de todas las naciones. Ellos se dedicaron a buscar y ver qué es lo que decía el Espíritu Santo, a dónde vamos, qué hacemos, qué decimos. En Juan 4:34 Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
no había cosa más importante para Jesús. Y de eso estábamos hablando un poquito el viernes, que los discípulos habían ido a traer comida, y cuando regresaron con la comida, Jesús les sale con esto. Me imagino que los discípulos llegaron ahí con él y dijeron: "Ay, Jesús, vente, ya trajimos las hamburguesas, vente y siéntate, aquí está tu coca", o querías darte perro. Y le dan su comida, y Jesús dice: "Ahorita ven, ¿qué más?". Y tú lees el pasaje y ellos se comentan uno con otro, tal vez alguien más ya le trajo de comer. Pero Jesús dice: "Yo voy a hacer algo que es más importante que esto. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre Celestial". ¿A dónde crees que iba Jesús cuando le está diciendo a sus discípulos? A orar, a hablar con el Padre Celestial. No había cosa más importante para Jesús que hacer la voluntad de Dios. Jesús también, en cuanto a esto, los negocios de Jesús eran los negocios del Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Las almas. No había otra cosa, no hay otra cosa más importante en cuanto a los negocios de Dios. Por las almas es que tenemos todo este asunto que hacer. Por las almas es que Jesucristo fundó la iglesia. Por las almas es que somos llamados. Por las almas es que somos preparados para salir y predicar. Es lo que se nos anuncia todo el tiempo. Cuida tu alma. No está diciendo cuida el tú. Cuida tu cuerpo. Es cierto que tenemos que cuidar el yo y tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero ¿de qué sirve cuidar el yo y cuidar nuestro cuerpo si estamos descuidando nuestra alma? No sirve absolutamente de nada. Jesús, sus negocios eran los mismos del Padre. En Lucas 19:10 encontramos lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso fue exactamente lo que Jesús vino a hacer: buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Se había perdido la santidad, se había perdido la justicia, se había perdido la salvación. Allá con Adán, Satanás había obtenido las llaves de la vida, y él era quien tenía las llaves de la vida en mano, y por consiguiente nosotros estábamos totalmente perdidos. Y Jesús, como nos dice ahí en Romanos, por un hombre entró el pecado al mundo, y por un hombre es que el pecado va a ser quitado del mundo. Jesús es nuestra redención. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El mismo negocio de nuestro Padre Celestial. Lucas 2:49, Jesús dice: entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Igualito que nosotros. ¿Por qué nos buscan? ¿No saben que en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar? Y allí es donde Jesús quería estar. Si tú lees el pasaje, si tú lees el contexto, te vas a dar cuenta que Jesús estaba discutiendo acerca del reino de los cielos en cuanto a cosas espirituales y todas esas cosas. O sea, que no eran cosas que Él necesitaba estar haciendo, sino que le eran preciso hacerlos porque era la voluntad de Dios llevarlo a cabo, hacerlo, discutir y llevar el conocimiento, impartir, transmitir. Jesús, en cuanto a este asunto de lo más importante, hacer la voluntad del Padre fue su vida. Hacer la voluntad de Dios Padre fue la vida de Jesús. Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Todo fue instrucción y orden del Padre Celestial. Y de esto nos da testimonio Juan capítulo 5 versículo 30. Y Jesús dice lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando nosotros entendemos cosas como estas, es que comenzamos nosotros a escuchar y ver
al Espíritu Santo y entramos a veces en peligro sin ninguna preocupación. Entramos en lugares donde a veces nosotros, si nos detenemos y verlos por nuestra propia cuenta, no entraríamos o no hablaríamos o ni siquiera nos acercaríamos. Jesús nunca hizo nada por su propia cuenta. Entonces, si nosotros vamos a hacer conforme al corazón de Dios y vamos a tener el mismo sentir de Cristo, nos vamos a preocupar por agradar a Dios. Y si vamos a agradar a Dios, nosotros vamos a hablar de Dios y de su reino. El negocio nuestro como seguidores de Cristo van a ser las almas. Y no habrá cosa más importante para ti y para mí que hacer su voluntad día tras día tras día. Nos encuentremos donde nos encuentremos. Hacer su voluntad es lo que llegaremos a hacer. Punto número 3. El mismo sentir de Cristo es lo que nos fortalecerá para terminar la misión. El mismo sentir de Cristo es lo que nos fortalecerá para terminar la misión. Quiero que se vayan a Hebreos capítulo 11 y sostengan ahí, porque vamos a leer un poco sobre Hebreos capítulo 11. ¿Qué tan fácil nos desanimamos? Fácil. Nosotros nos desanimamos fácilmente. Nosotros podemos tener una meta ante nosotros bonita, brillante, buena. Y si el desánimo nos llega, nosotros cambiamos de idea. Así. Y estoy hablando en cuanto a cualquier cosa. Pero en especial cuando se trata de las cosas de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces, estando tú en el mundo sin Cristo Jesús, cuántas veces te invitaron los aleluyas a la iglesia? ¿Ah? De que yo me acuerdo, esos individuos me invitaron a mí un montón de veces. Tal vez para mí el cuadro no era tan hermoso, pero ahora que ya conozco, el cuadro era lo más hermoso que podía estar para una persona, sabiendo cuál es nuestro destino final, sin Cristo. Y tal vez muchas veces dijimos que sí, ya estábamos decididos, dimos el sí por ir, pero luego hubo un poco de desánimo y la idea cambió así, de buenas a primeras. Se pintó otro cuadro y ese cuadro se vio más bueno, se vio más agradable, más apetecible y cambiamos de idea. Y así pasa en el mundo también. En nuestra casa, ¿qué va a hacer de comer? Voy a hacer pollo. Ah, no, a mí no me gusta el pollo. Y cambiamos así de idea. Hay 15 personas en la casa y a una persona no le gusta el pollo, y porque a una persona no le gusta el pollo, vamos a cambiar de idea por completo. Como que eso me recuerda a alguien por ahí, un grupo de personas que hay por ahí. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos del 7 al 8. Dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué dice Pablo? He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Allá por el 2000,
5 tal vez fue. A mí me invitaron a participar en una carrera de 3 millas. Y hice muy poco entrenamiento. En aquel tiempo yo todavía podía correr. Hice muy poco entrenamiento. Entonces, la primera milla, vamos bien. La segunda milla se comienza a sentir cansado. Y tú te vas forzando porque tú ya traes un número aquí y están los reporteros ahí tomando fotos, están tomando video y todas esas cosas. Y tú te vas forzando. Ya por llegar a la tercera milla te empieza a dar un dolor por aquí así. Y ya comienzas a bajar de paso y ya meramente no vas corriendo, sino ya nomás vas troteando, pareces caballo chueco. ¿Sí? Y por fin, si te fuerzas a terminar, tú vas a terminar caminando y todo doblado, porque ya te dio un dolor por acá. Y son 3 millas. ¿Cuántas millas tú crees que es la carrera cristiana? Ahí se oye, por ahí por enero, empiezan a anunciarlo como desde octubre. En donde quieran los maratonistas, estos que corren las 26.2 millas, el domingo en la mañana ellos están entrenando todo el año y luego a ver quién bate récord este año y a ver quién gana el primer lugar. Y estos individuos salen victoriosos, llenos de energía, terminando la carrera, no sé, en 3, 4 horas, no sé, realmente. Y esos individuos que terminan la carrera en ese tiempo no dejan, siguen el mismo trote, siguen el mismo paso, dale. Y se debe al entrenamiento que ellos van teniendo. ¿Cuánto tiempo tú crees que es la carrera de la fe? ¿26 millas? ¿3 millas? ¿50 millas? Es por toda la vida. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. ¿Pero por qué ha hecho esas cosas? He guardado la fe. He guardado la fe. Pablo ha hecho esas cosas porque ha guardado la fe. Y cuando Pablo dice he guardado la fe, está dando a entender, he tenido el mismo sentir de Cristo. ¿Cuándo Cristo pensó rendirse en morir por nosotros? Nunca. Nunca pensó en rendirse cuando vino a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque guardó la fe. Guardó la fe. O sea que la puso a trabajar, la puso por obra. La puso delante de Él para tenerla por meta y ir tras esa fe, ir sobre esa fe, caminar con esa fe, lo que tú y yo también debemos hacer. Si el mismo sentir de Cristo no está en nosotros, nosotros no vamos a hacer el trabajo que se nos ha encomendado hacer, no nos vamos a humillar, vamos a aferrarnos al yo, no vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es imposible. Sin el mismo sentir de Cristo. Si nosotros no tomamos lo que es más importante para Dios como más importante para nosotros, o sea, su voluntad, el reino, y hacer todas las cosas que son para Dios importantes, jamás vamos a lograr esto. Y yo sé que no es cosa fácil hacer todas estas cosas, pero nosotros es necesario que estemos participando en la fe, en la carrera pues. Es necesario que nosotros estemos dándole guerra al diablo, o sea, peleando la buena batalla. Es necesario. ¿Cuántos quieren que Cristo ya venga? Aunque creemos en Jesús, ¿sí? Y aunque seguimos a Jesús, y aunque a veces discipulamos cuando se habla de la venida de Cristo, como que, espérate un ratito.
espérate un ratito, todavía me falta acabar de pagar mi casa. ¿Sí? Todavía me falta trabajar un poquito más para dejarle un poquito más a estos escuincles. ¿Sí? Y nos ponemos a pensar en cosas como esas que no tienen sentido cuando se trata de la vida en la fe. Pablo tenía todas esas cosas en mente. Y lo que nos va a ayudar a terminar la carrera, a pelear la buena batalla, a guardar la fe, es tener el mismo sentir que Cristo Jesús tuvo, el cual no le permitió darse por vencido. La misión que nos fue dada es contra naturaleza. La misión que nos fue dada es contra naturaleza. Lo único que nosotros conocemos en sí es el mundo. Bueno, pensamos que lo conocemos, porque ni eso conocemos en su totalidad, pero es lo único que conocemos. Y cuando llegamos a lo espiritual, queremos hacer lo espiritual como conocemos lo del mundo. Y si lo hacemos de esa manera, ya echamos a perder lo espiritual. Ahí es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice que cuando llegamos al conocimiento de Cristo Jesús, ahora tenemos dos naturalezas, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. La misión que se nos ha dado de ir y hacer discípulos, engrandecer el reino de Dios y poner todas las cosas que son importantes para Dios como importantes para nosotros, eso es contra naturaleza. Y tú y yo tenemos que pelear, tú y yo tenemos que aprender a andar en la naturaleza espiritual. La misión que se nos dio es espiritual, tiene que ver con lo celestial, no lo terrenal. O sea que no la podemos llevar a cabo bajo nuestro poder, bajo nuestra sabiduría, bajo nuestra autoridad, sino que tiene que ser llevada a cabo en el poder, autoridad y sabiduría del Espíritu Santo. He ahí la razón por la cual tenemos que detenernos y ver cómo actúa el Espíritu Santo. Y hoy en día el cristiano no se está fijando cómo actúa el Espíritu Santo. Y dicen, estamos haciendo discípulos, estamos creciendo como locos. Esta sí es iglesia. Pero el Espíritu Santo ni siquiera lo toman en cuenta. Las cosas que son importantes para Dios no son importantes para ellos. No tienen el mismo sentir de Cristo. Tú y yo tenemos que luchar porque el mismo sentir de Cristo sea el mismo sentir nuestro. Y tenemos que entender que la misión que Dios te ha dado es contra naturaleza, nuestra naturaleza carnal. Y va con la naturaleza espiritual que ahora en Cristo Jesús tenemos. Toda la vida nadaremos contra la corriente. Toda la vida. ¿Has llegado a conocer a Cristo Jesús como tu Salvador? No habrá momento, ni siquiera por un segundo, que tú puedes decir, voy a descansar y dejar que la corriente te arrastre por un instante porque estás descansando. No llegará ese momento. Si llega ese momento, si tú piensas que llegó ese momento, ya caíste. Todo el tiempo que nosotros hagamos la misión o vayamos en la carrera, que nosotros estemos guardando la fe, iremos nadando contra la corriente. ¿La corriente de qué? ¿Un río? ¿La corriente de un arroyo? ¿La corriente del océano? No, la corriente de este mundo, que es mucho más fuerte que la corriente de un río y la corriente del océano y cualquier otra corriente que tú puedes encontrar. La corriente de este mundo está llevando miles de personas al infierno diariamente. Y tú y yo no podemos darnos el lujo de ir con esa corriente, sino que en la fe de Cristo Jesús, en la fe que Dios nos ha mandado tener, ir en contra de esa corriente todos los días. Y mira, otra vez enfatizo, no llegará el momento, ni el segundo, ni el minuto que tú vas a poder decir, me relajo por un ratito. No. Si tú vas a guardar la fe, si tú vas a ir en la carrera, si tú vas a pelear la buena batalla,
Vas a tener que nadar en contra de la corriente todo el tiempo. Todo el tiempo. Nos es necesario ser obedientes hasta la muerte si es necesario. Cristo Jesús fue obediente ¿a quién? Al Padre. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y tú y yo, Dios no nos está pidiendo morir por nadie, pero sí nos está dando a entender que tú y yo necesitamos ser obedientes los unos para con los otros, y que si es necesario ir a la muerte, que así sea. Tenemos que guardar la fe. Sí, tenemos que guardar la fe. Ahora, Hebreos capítulo 11 es conocido como el capítulo de la fe. Y voy a brincar ahí, simplemente sígueme. Y mira, ahí comienza con el versículo 1, vamos a leer del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso es doctrina para el cristiano. O sea que por la fe fueron hechas todas las cosas, por la fe fueron justificados todos los antiguos. Y está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, de Abraham, está hablando de Isaac, Jacob, Moisés y todos ellos. Y mira, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. El versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. El 6, por la fe pero sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 7, por la fe Noé, cuando advirtió por Dios acerca de las cosas aún que no se veían, por la fe, el versículo 8, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de un lugar a un lugar que no había de recibir, que había de recibir como herencia. Y luego de ahí habla de Abraham un buen pedazo, pero luego se brinca vamos al versículo 20. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú. Por la fe, el versículo 21, Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José, y adorando apoyó sobre el extremo de su bordón. 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. El 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. El 24, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Por la fe. ¿Y si no guardamos la fe? Estamos totalmente perdidos. Estamos totalmente perdidos. Sigues leyendo el resto del capítulo y todas las cosas que Dios hizo desde el principio de la creación, allá desde Génesis hasta el fin, es guardado por la fe. Y cuando dejamos de actuar nosotros por fe, somos arrastrados por la corriente. Allá en Génesis capítulo 15, versículos 7 al 21, hay un relato que pinta el cuadro del pacto que Dios hizo con nosotros. Y Dios ordena a Abraham, le dice a Abraham, vamos a renovar el pacto que hice contigo. Prepara los animales para el sacrificio. Y le dice a Abraham, mira, vas a agarrar estos animales y los vas a partir por la mitad. Y los vas a poner frente al altar, la mitad de un animal a este y la otra mitad del otro animal al otro. Y las aves, ahí específicamente dice que las aves no las partió, simplemente las puso allí. Y le dijo Dios a Abraham, espérame, yo bajaré y caminaré contigo renovando este pacto y tú y yo pasaremos por el medio del sacrificio. Entonces Abraham prepara el sacrificio y Abraham se siente a esperar. Y Abraham esperó tanto a Dios que las aves de rapiña llegaron a querer comerlo del sacrificio. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Espantarlas, ahuyentarlas, porque era el sacrificio para Dios. Finalmente Abraham se quedó dormido.
El sueño le venció, el cansancio le venció. Y si tú vas y lees ahí en capítulo 15 de Génesis, vas a ver que ya oscura la noche, se miraba que una antorcha encendida se movía en medio del sacrificio. Y Dios pasó y renovó el pacto con Abraham dormido allí por medio. Entonces, ¿Abraham desobedeció? No. ¿Quién renovó el pacto nuevo y eterno el cual tenemos tú y yo? Jesús y yo. Jesús y la iglesia. Jesús y los discípulos. Jesús solo fue a la muerte para que tú y yo guardásemos la fe. Para que tú y yo tuviéramos la capacidad de guardar la fe, con la ayuda, el poder, la autoridad del Espíritu Santo. Pero si no nos detenemos a ver cómo actúa el Espíritu Santo, ¿qué fe vamos a guardar? Y si no vemos cómo actúa el Espíritu Santo y cómo se mueve, ¿cómo vamos a tener el mismo sentir de Cristo? El creyente que vive conforme al corazón de Dios tendrá el mismo sentir de Cristo, porque esa es la voluntad del Padre. Tú y yo tenemos que guardar la fe. Tú y yo nos es necesario guardar la fe para poder tener el mismo sentir de Cristo. No hay otra manera de hacer las cosas. Si hubiera otra manera, Dios ya nos lo hubiera revelado. El mismo sentir que tuvo Cristo Jesús es importante para nosotros tener para poder llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado. Pongámonos de pie. Y vamos a orar, dar gracias. Padre Celestial que estás en los cielos, te alabamos y te exaltamos, mi Señor. Te damos gracias por la palabra que nos has permitido escuchar en esta mañana y pedimos que tu Espíritu Santo la lleve hasta nuestro corazón y que ahí fermente y nosotros podamos reconocer, entender y permitir que el Espíritu Santo nos ayude a hacer los cambios necesarios. Bendice a cada uno de los presentes, mi Señor, y que podamos salir de aquí, de este lugar, rejuvenecidos, con nuevas fuerzas, para poder impartir y transmitir la información que tú nos has dado, mi Señor. Despídenos en paz y ayúdanos a ser mejores hijos tuyos cada día. En el nombre de Jesús.